Compensación material, estrategia de resolución de conflictos en los indígenas Guayú, departamento de La Guajira, por las compañeras Clara Judí Brito Carrillo, Carmenza Mendoza Cataño, Bexi Vidal, y quien les habla, Elvis Eliana Pinto Aragón. Haciendo una introducción, podemos mencionar que dentro del modelo normativo Guayú, pues de esa cultura, las agresiones son dimensionadas como faltas, las cuales pueden ser físicas, morales, dependiendo pues del tipo de agresión que se presenta en esa cultura. Asimismo, se hace una negociación, donde en ese proceso de negociación intervienen el pukchip o el palabrero, el cual es la persona que media en las partes hasta llegar a un acuerdo, el cual se da a través de una compensación material o una compensación económica, teniendo en cuenta allí para mediar ese conflicto. Es importante pues señalar que la compensación material tiene unos aspectos muy importantes en ello. Y es que según Cáceres, él nos habla de esos procesos violentos que se presentan regularmente en la cultura guayú, ya sean por afrentas de territorio, que es en la mayoría de los casos, por muerte, por robo de ganado y otras situaciones conflictivas que se pueden encontrar en esa cultura. En ese sentido, refiere Polo Figueroa que la compensación material es una herramienta frecuentemente utilizada en ellos, precisamente ¿para qué? Para resolver esos conflictos, y que dice el autor que eso va a depender en gran manera de las partes que quieran llegar a ese acuerdo. De igual manera, Wilder Guerra dice que en esa resolución de conflicto, la población indígena realiza o efectúa procesos de conciliación a través de la remuneración mediante una conciliación que se hace a través de un tercero. En ese caso sería a través del puchipu, teniendo en cuenta cuándo es dar la palabra y cuándo es mandar la palabra, que son dos aspectos muy interesantes que se ven en la cultura guayú, teniendo en cuenta que siempre hay un respeto por esa concepción de la palabra cuando ellos la envían. En ese sentido, nosotros podemos hablar que los conflictos intraétnicos surgen por lo que les decía anteriormente, y es precisamente porque a veces se quieren como medir también esas fuerzas que lo que hacen ellos es impulsar toda esa disgregación de esos sistemas o factores fundamentales que generan el conflicto de ellos, que ya pueden ser por el control de áreas territoriales, por esos recursos naturales que cada día aquí en La Guajira están encontrando y que están explotando empresas de fuera del país. Y entonces recurrentemente por ese territorio, por ese control del territorio, es que estamos viendo también que se ha agudizado esas afrentas entre ellos. Y es que entonces en ese proceso de compensación, a través de esas negociaciones que ellos buscan, a través del diálogo, por las partes involucradas, es que entonces ellos buscan al Pukchipo para hacer esa reparación o compensación material. Y en estos aspectos diríamos nosotros entonces que esas disputas territoriales también entran a trabajar eh, las autoridades naturales de ellos, el Pukchipo y la mujer, que también tiene un papel importante dependiendo del tipo de conflicto, porque se considera que la mujer, ¿verdad?, es esa persona que piensa, que transmite y que no quiere en ningún momento que se llegue a enfrentamientos donde se puedan haber pérdidas de vida. El objetivo general de esa propuesta de investigación fue analizar la compensación material como estrategia de resolución de conflictos, específicamente en la comunidad Agüero, y uno de los objetivos específicos fue conocer ese rol que desempeñan las autoridades
el palabrero y la mujer guayú en la resolución de conflictos. Tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro marco teórico que cuando nosotros hablamos de esas bases teóricas, tenemos que tener en cuenta nosotros las concepciones o el concepto de lo que maneja la compensación material. Tenemos allí que en esa compensación material entraría todo lo que es el modelo normativo Guayú, en las cuales ellos están implícitas unas leyes a través de la palabra que la maneja el Puchipo. ¿Para qué? Para darle solución precisamente a esas afrentas tanto morales, un proceso jurídico, y a través de esos procedimientos tradicionales Guayú, entonces se llega con el palabrero a una compensación material. Sabemos nosotros, los que estamos aquí en este congreso, si no hay del exterior, que La Guajira está ubicada en esa parte norte de Colombia, donde la mayoría de las personas que habitan son de la etnia guayú. En referente a todas esas bases teóricas que nosotros necesitamos conocer, el palabrero refiere guerra, es un mediador de los conflictos encargado de llevar esos procesos jurídicos. La mujer, según Arango, es ese personaje relevante en la solución de conflictos. El papel del tío por la parte materna, porque recordemos que en ellos es matrilinaje, y los consejeros dentro de la comunidad son las personas que están implícitas en ese proceso, los cuales lógicamente son los que llegan a través de las conversaciones con la otra parte a generar ¿qué? A que se pueda resolver ese conflicto intraétnico que se puede estar presentando. En los resultados encontramos nosotros que se conoció el rol que desempeñan las autoridades, tanto el palabrero y la mujer en la resolución de conflictos de los indígenas, y dentro de estos procesos jurídicos tradicionales que se desarrollan en la etnia de Guayú, y es esa compensación material que se utiliza como estrategia de conciliación, lo cual se puede generar en las dos partes cuando hay esa aceptación. Sabemos nosotros que en la solución de conflicto, ¿verdad? Se da cuando dos familias están tratando de mediar a través del palabrero ese conflicto que existe. Y es el palabrero quien finalmente, a través de cuando le entregan la palabra para hacer la defensa de esa otra familia, es la persona, ¿verdad?, que se encarga con el que le dio la palabra para poder arreglar sustancialmente cuál sería el precio que se estableció en esos sucesos para poder llegar a un acuerdo también con las demás partes. Y es como entonces nosotros nos podemos dar cuenta que la palabra tiene una gran importancia en los guayú, porque ellos manejan esa oralidad. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, se pudo determinar que el Pukchipo es esa persona o ese actor principal en los procesos de resolución de conflictos, que busca precisamente que se reconozcan todas esas afectaciones que tuvo la persona cuando ya llegan a ese feliz acuerdo. Y de otra manera también se concluye que en la resolución de conflictos, tanto la mujer, ¿verdad?, y el puchipo tienen un papel importante, pero teniendo en cuenta que la mujer, de una manera muy sencilla, contribuye precisamente a esa resolución de conflicto, pero que en todos los conflictos la mujer no tiene como esa injerencia o esa complejidad para tomar decisiones. En este aspecto, es el púchipo o es el palabrero quien tiene ya la palabra una vez le dieron la certeza de que representara a la familia. En ese sentido, en la conclusión podemos dimensionar que la palabra es el principal elemento que interviene en la resolución de conflictos a través de
de todo ese andamiaje que se le pudo dar o esa solución, y es entonces donde a través de ese trato se llega a esa conciliación partiendo de qué, de esas compensaciones. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a una solución final de esa situación conflictiva, y teniendo en cuenta que a partir de allí ese conflicto ya se va a terminar, pero que las dos partes involucradas tienen que desde allí tomar de cuenta de que ya al haber habido, ¿verdad? Ese arreglo de compensación económica, entonces la situación conflictiva hasta ahí llega, teniendo en cuenta que a partir de allí se tiene que respetar la palabra. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.